Muy bien, muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a empezar ya con la clase de hoy. Vamos a empezar a trabajar, a continuar trabajando con la asignatura de Ciencias Naturales para esta semana. Me voy a permitir proyectarles el tema que vamos a tratar el día de hoy en la página 161, ¿sí? Lo que vamos a ver es las leyes de Newton, ¿no? Las fuerzas y movimiento. ¿Sí? Listo. Bueno, vamos a empezar proyectando las diapositivas para esta clase. Listo. Empezamos. Vamos a ver lo que son las leyes de Newton, ¿no? Al hablar de las leyes de Newton estamos hablando lo que hemos estado tratando, las leyes de la fuerza. ¿Sí? Y estas leyes nos van a entender de mejor manera, ¿sí? ¿Cuáles son esos fenómenos o cuáles son esas fuerzas que ejercen en sí el movimiento? Nosotros ya hemos visto anteriormente, ¿sí? Ya hemos estado viendo anteriormente cómo actúan las fuerzas, ¿no? Obviamente, ¿no? Que la semana anterior habíamos visto en el movimiento de rotación, ¿no? Cómo ejerce esas fuerzas. ¿Sí? Para ello tenemos las leyes que los rigen a estas fuerzas, ¿no? Tenemos ahí, vamos a observar un gráfico. Aquí nos ha pasado esto. Cuando estamos en un carro, especialmente en un autobús, cuando está en movimiento y este se detiene o frena, aplica los frenos, y lo que estamos en esta posición normal, el cuerpo tiende a irse hacia adelante. ¿Sí? El cuerpo tiende a irse hacia adelante. ¿Sí? Entonces, tenemos nosotros ese fenómeno, ¿no? ¿Sí? Tenemos ese fenómeno, jóvenes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando frena el autobús, nosotros tiende a irse hacia adelante. En cambio, lo contrario, cuando el autobús está en reposo, es decir, está parado, ¿sí? Nosotros igual estamos en una posición original, como vemos aquí, ¿sí? Y al momento de que el autobús imprime una velocidad, ¿sí? El cuerpo, en cambio, se va hacia atrás. ¿Sí? Pregunta, ¿han experimentado ustedes estos fenómenos? Sí. ¿Sí? ¿Sí les ha pasado en el carro eso? Sí. Ya. Entonces, ¿eso a qué se debe? ¿Sí? ¿A qué se debe esto? A las leyes de Newton. Para entender de mejor manera esto es la ley de la inercia. ¿Sí? La ley de la inercia. ¿Y a qué llamamos nosotros ley de la inercia? ¿Sí? A la primera ley de Newton. Miren, a ver, Jocelyn, ayúdeme leyendo este párrafo. Todo cuerpo u objeto en movimiento permanecerá en reposo o en movimiento con la misma velocidad y dirección, al menos que se aplique una fuerza externa. La inercia es la tendencia del objeto a oponerse a los cambios en su... Ya, listo. Entonces, en conclusión, la inercia es la tendencia del objeto a oponerse a los cambios de su velocidad. Si está en reposo o está en movimiento. ¿Y a qué se debe eso? Principalmente a una fuerza externa. Ejemplo, aquí tengo, miren, una roca y aquí hay una fuerza externa.
Sí, aquí tengo una fuerza externa. ¿Qué está tratando de hacer esa persona ahí, a esa roca? A tratar de cambiar su estado. Jalar. Sí, jalar. En pocas palabras, le va a tratar de ¿qué? Sí, Cambiar. le va a tratar de moverle, ¿no es cierto? Le va a tratar de pasarle de un lugar hacia otro lugar, ¿no es cierto? Sí, quiere recorrer una distancia. Sí, y esa distancia, esta masa, este cuerpo, permanece en estado de reposo. Y esta fuerza externa trata de cambiar. Por eso la inercia es la tendencia del objeto a oponerse a los cambios de su velocidad. Ya sea este movimiento permanece en reposo o en movimiento. ¿Sí? Entonces aquí está en reposo. En cambio acá está en movimiento. Identifiquemos aquí las componentes. Fuerza externa. Aquí la bicicleta está en movimiento, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, el objeto está en movimiento. Aquí, ojo, aquí el objeto está en reposo. ¿Sí? Está en un reposo. Ojo, verán, entenderán estos dos ejemplos. ¿Sí? Está en reposo. En cambio, aquí está en la bicicleta y obviamente el objeto está en movimiento. ¿Sí? Está en movimiento. Ojo. Perdón, ya estoy escribiendo mal. ¿Sí? Entonces está en movimiento, ¿no es cierto? Está en movimiento. Ojo. Aquí está en movimiento. El objeto está en movimiento. ¿Cuál es la fuerza externa? La fuerza externa es este animalito, este perrito, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Trata de qué? Le trata de frenar a la bicicleta. Y como permanece en movimiento esta bicicleta, la inercia hace que el que estaba manejando vuele. ¿Sí? Entonces, en esta situación, estamos tratando de cambiar el estado, el objeto, el cuerpo. Estamos tratando de cambiar, ya sea del reposo o del movimiento. Y la ley de la inercia dice que el objeto tiende a oponerse a los cambios de velocidad. ¿Aquí se está o no se está oponiendo al reposo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí está claro esto? En reposo y en movimiento. Para entenderlo de mejor manera tenemos este gráfico. Miren, aquí tengo dos cuerpos diferentes. El automóvil y el camión. A simple vista, ¿cuál es más grande? El camión. El camión. ¿A cuál nos hace más fácil moverle? ¿Al automóvil o al camión? ¿Ah? Al automóvil. Ya. Entonces, la primera ley de la inercia. Automóvil. Muchas gracias, guaguas. Entonces, la primera ley de la inercia dice que hay que cambiar el estado del objeto en movimiento o en reposo. Y nosotros, esto dependerá mucho de algo muy fundamental que vamos a trabajar, que es la masa. ¿Sí? La masa del cuerpo. Que la masa del cuerpo, según el Sistema Internacional de Unidades, me da en kilogramos. ¿Sí? Tengo en kilogramos. Obviamente que este va a pesar menos que el camión. Y al hablar de peso, estamos hablando de una fuerza. ¿Sí? Al hablar del peso al hablar del peso de los objetos, estamos haciendo referencia a lo que se vio la semana anterior. A la masa, a multiplicar la masa
¿Sí? Daniel. Por la gravedad. ¿Sí? Aplicar la masa por la gravedad. ¿Sí? Y ustedes saben que la gravedad era una constante de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Es una aceleración. Entonces, la ley de la inercia, en conclusión, obviamente, es la tendencia de los objetos a oponerse a su cambio de velocidad independientemente de la masa. Es decir, que a nosotros nos hace más fácil mover objetos que tengan menor masa. ¿Sí? Entonces, nosotros decimos que aquí el automóvil, ¿sí?, tiene menor masa que el camión, ¿no es cierto? Entonces, el automóvil nos va a ser más fácil moverle que el camión. A esto se refiere la ley de la inercia. ¿Está claro, guaguas, la ley de la inercia? Sí, listen. Muchas gracias. En esto, tiene consecuente a la segunda ley de Newton. A ver, Josué, ayúdeme leyendo esto. ¿Sí está Josué? Sí, listo. ¿Ya? Ayúdeme leyendo solo esta parte. Toda fuerza no equilibrada que actúa sobre un cuerpo original una aceleración proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Esta ley se presenta por la siguiente ecuación: F es igual a m.a. Ya, muy bien, dice. Toda fuerza no equilibrada, dice, actúa sobre un cuerpo, origina una aceleración proporcional a la fuerza. ¿Qué quiere decir esto? La fuerza es directamente proporcional al producto entre la masa por la aceleración. Esto quiere decir esto. ¿Sí? O sea, F va a ser, ¿qué va a ser F? Una fuerza, ¿no es cierto? F va a ser la fuerza. M va a ser la masa. ¿Sí? Y la A va a ser la aceleración. ¿Sí? Entonces estamos ahí. No sé si se me entiende en esa parte, ¿no? Ahora voy a explicar para que vean que es fácil. Aquí observamos, observen este gráfico. Aquí está un automóvil, una persona y 3 maletas. Aquí está igual el mismo automóvil, la misma persona y las 3 maletas. Es decir, yo tengo una misma masa en los dos casos, pero la fuerza va a ser diferente. ¿Cuántas personas tengo yo aquí? 3, ¿Y acá? 4. Ya. Entonces, si yo a mayor fuerza, ¿sí? Si yo aplico una mayor fuerza, el automóvil va a moverse más rápido. Es decir, va a tener una aceleración mayor. Lo que no pasa acá. A menor fuerza, el automóvil no se va a mover muy rápido y por ende la aceleración también será mínima. ¿Sí se entiende esto? ¿Sí se me entendió? Sí. Sí, ¿no es cierto? Entonces, eso quiere decir, está la segunda ley de Newton o la ley fundamental de la dinámica o la ley desde las fuerzas, que la fuerza es directamente proporcional al producto de la masa por la aceleración. ¿Sí? Es decir, a mayor fuerza, mayor es la aceleración. ¿Sí? A menor fuerza es menor la aceleración. Lo que no pasa cuando en esta ocasión. Esto me va a explicar mejor, me va a ayudar a explicarles mejor.
Aquí simplemente está una persona empujando un mismo auto. Si se dan cuenta que cuando empuja solo una persona, el auto no tiene mayor velocidad. En cambio, cuando empujan dos fuerzas, el auto va a tener mayor velocidad. Esa es la segunda ley de Newton. Y obviamente, ¿sí? Lo que dice que la fuerza, tengo la primera ecuación para los cálculos que vamos a ver más adelante, la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Y obviamente que la aceleración va a ser directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. ¿Por qué proporcional a la masa? Si mayor es la masa, menor va a ser la aceleración. Lo que vimos en el caso anterior. ¿Sí? Si tiene mayor masa, menor va a ser la aceleración. Si tiene menor masa, mayor va a ser la aceleración. Esto quiere decir, la aceleración es igual a la fuerza por la masa. Inversamente a la masa. A mayor masa, menor aceleración. A menor masa, mayor aceleración. ¿Sí se entiende? Si ven la vinculación que tiene tanto la primera ley de Newton como la segunda ley de Newton. ¿Sí? Es prácticamente sencillo, aguas. Mayor fuerza, mayor velocidad. Menor fuerza, menor velocidad. Mayor masa, menos velocidad. Menos masa, mayor velocidad. Es cuando cogen la carretilla. Si voy llevando un quintal de cemento, voy a realizar el traslado. ¿Qué será más fácil para mí? ¿Llevar un quintal de cemento o llevar 3 quintales de cemento en la carretilla? Pregunta, Guaguas. Un quintal. ¿No es cierto? Eso quiere decir menor fuerza, mayor velocidad. Más peso, perdón, mayor peso, voy a demorar, voy a ir lentito con la carretilla, ¿no es cierto? En cambio, si solamente estoy con menor peso o menor masa, es decir, con un quintal, me va a ser más fácil llevar la carretilla. Pero si yo llevo 3 quintales, voy a ir más, claro que voy a avanzar a llevar los 3 quintales, pero voy a ir más despacio, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí está entendido la segunda ley de Newton, Guaguas? Sí, licenciado. Gracias. Vamos a la última y a la tercera ley de Newton, que es la fuerza de la acción y reacción. A toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción en sentido contrario a la acción. Imaginémonos que estamos aquí 2 personas en una pista de hielo, obviamente con patines. Si nosotros nos encogemos entre las palmas y nos empujamos, vamos a sentir la misma fuerza. La misma fuerza que yo empujo hacia la derecha es la misma fuerza que yo empujo hacia la izquierda. Es decir, si yo empujo con una fuerza de 50 newtons, voy a recibir los mismos 50 newtons. ¿Pero qué? En sentido contrario. Es decir, este va a ser negativo. ¿Sí? Es la misma fuerza, pero el negativo no quiere decir que sea menos. El negativo simplemente me indica que es de sentido contrario. ¿Sí? Eso quiere decir de sentido contrario. Miren, aquí está el objeto. Aplican una fuerza, digamos, esta es la fuerza, se chocan y obviamente tienen la misma intensidad. Eso quiere decir, la misma fuerza que yo aplico es la misma fuerza que yo recibo. Es decir, si yo tengo una pared, ¿sí? Si yo tengo una pared, no sé si me observan en la imagen. No sé si me observan en la imagen, guagua. ¿Sí me observan? ¿Sí? Sí. ¿Me observan a mí? Sí. Ya. Yo me imagino que mi mano esta es una pared. ¿Sí? Y yo quiero dar una fuerza, quiero dar un puñete en la pared.
Si yo doy despacito, no voy a sentir dolor. Si doy un poco más fuerte, voy a sentir algo de dolor. Y si doy bien fuerte, voy a sentir más dolor. Y si doy muchísimo más fuerte, en cambio voy a tener incluso las laceraciones, ¿no? Voy a tener unas cortaduras, voy a tener alguna fractura, ¿sí? Entonces, esa es la misma fuerza que yo aplico, es la misma fuerza que yo recibo. Esa es la tercera ley de Newton. Acción, reacción. Acción, reacción. La acción, la fuerza que yo ejerzo, y la pared me da la reacción, es decir, la misma fuerza que yo le doy. ¿Sí? Esa es la fuerza de la acción y reacción. Dicho eso, vamos a entenderle bien en esta palabra. Ahora, muy bien. Aquí, miren lo que pasa. Expliquemos la gráfica. Aquí se da lo que es la acción y reacción. Esta es acción. Va en este sentido, ¿sí? Golpear. Lo que recibe la pared es la fuerza con la que está viniendo el objeto, y esta tiene a tender a reaccionar. ¿Y qué pasa con el cuerpo que está encima? Por inercia va a volar. Aquí están las tres leyes de Newton. Primera ley de Newton, está en movimiento. ¿Sí? Aquí tengo la fuerza, va con una fuerza. ¿Y cómo calculo yo esta fuerza? A la masa por la aceleración. ¿Por qué aceleración? Porque la patineta está yendo a una velocidad, y a lo que está yendo a una velocidad adquiere una aceleración. ¿Y cómo yo calculo esa aceleración? La aceleración es igual a la variación de velocidad. La velocidad final menos la inicial con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, segunda ley de Newton. Tercera ley de Newton, acción-reacción. Acción, voy con la fuerza. Reacción, regresa a la patineta. Ley de la inercia. La persona que estaba en la patineta salió volando por inercia. Miren, en este ejemplo he explicado las tres leyes de Newton. ¿Sí? Dicho esto, vamos a realizar el ejercicio, a explicar el ejercicio, ¿no? Decimos, sobre un cuerpo de 10 kilogramos de masa que se mueve a una velocidad de 3 metros sobre segundos, actúa una fuerza constante de 30 newtons en la dirección y en el sentido del movimiento. Calcula la aceleración adquirida por el cuerpo y la distancia recorrida en 2 segundos. Datos, la masa es 10 kilómetros y la fuerza es de 30. Aplicando la segunda ley de Newton, que digo que igual, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Como me pide calcular la aceleración de espejo, la aceleración va a ser igual a la fuerza, ¿sí? Sobre la masa. Reemplazando, la fuerza tiene 30 newtons. ¿Sí? Tengo yo 30 newtons. Y la masa, 10 kilogramos. ¿Sí? Tengo 10 kilogramos. 30 dividido para 10 me va a dar a 3. ¿Sí? 3 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Listo? Y he calculado lo que es la aceleración del cuerpo. Ahora, para calcular la distancia en 2 segundos que me pide, aplico yo esta ecuación. Que la distancia recorrida es igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 la aceleración por tiempo al cuadrado. Como ya calculé la aceleración, reemplazo. ¿Sí? La velocidad inicial es de 3 metros sobre segundos. Multiplico por los 2 segundos más 1/2 por los 3 metros sobre segundos al cuadrado sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Realizando esa multiplicación, voy a realizar aquí, ¿no? X es igual, multipliquemos. 3 por 2, 6.
Segundos con segundos se simplifica y me queda en metros. Más 3 por 2 al cuadrado sería 2 por 2 al cuadrado, sería 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. ¿Sí? Y 12 por 1, 12. Dividido para 2, ¿sí? Igual me va a quedar en metros. 12 dividido para 2 me va a dar a 6. ¿Sí? Y 6 más 6 me va a dar 12 metros. Es decir, va a recorrer 12 metros. ¿Sí? ¿Sí ven? Hemos aplicado solamente las leyes de Newton. Hasta aquí hemos aplicado la ley de Newton, vamos, hasta aquí. Esto ya es cinemática, lo que vimos la semana anterior. ¿Sí? Listo. Vamos al siguiente ejemplo, dice. 2 amigos están en reposo sobre una pista de hielo. El primero de ellos, de 50 kilogramos de masa, empuja al segundo, de 60 kilogramos de masa, con una fuerza de 60 newtons. Calcula la aceleración adquirida por cada uno. ¿Listo? Aquí tenemos las dos personas, ¿no es cierto? El uno le empuja, acción y reacción. Le empuja con una velocidad y este va a tener otra velocidad. Por ende, ¿cuánto están aplicando? Es 60 newtons. Entonces, la fuerza que empuja va a ser 60 newtons y la fuerza que recibe va a ser menos 60 newtons. Calculamos la aceleración para el primer muchacho. Obviamente no olvidemos que la aceleración, no se olviden que es igual a la fuerza sobre la masa. Eso le aplica. ¿Cuánto es la fuerza? El 1 va a ser negativo, ¿sí? Y me va a dar el resultado. Si divido 60 dividido para 50, me va a dar a menos 1,2. Y para calcular la aceleración del otro individuo, aplico la misma ecuación, pero simplemente que aquí ya la fuerza es positiva. Y la masa del 1 es de 50 kilogramos. ¿Sí ven? El 1 es de 50 kilogramos, por eso viene acá 50 kilogramos. Y del otro es 60 kilogramos, por eso viene a dividir 60 kilogramos. 60 para 60 me da 1 metro sobre segundos cuadrados. ¿Qué quiere decir? Que el negativo es hacia la izquierda. ¿Sí? El resultado negativo va a ser hacia la izquierda y el resultado positivo va a ser hacia la derecha. ¿Sí? ¿Ya? Dicho esto, vamos a hacer la tarea, ¿no? Vamos a hacer, ¿no? ¿Qué condiciones debe cumplir un cuerpo para permanecer en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme? ¿Qué ley es esta? ¿Primera o segunda ley o tercera ley de Newton? Cuando dice estado de reposo, es la... La primera. Exacto. Primera ley de Newton. Aquí tienen que copiar. Primera. Exacto. Aquí dice, aquí es el ejercicio. Un cuerpo de 20 kilogramos aumenta su velocidad de 10 metros sobre segundos por acción de una fuerza constante aplicada durante 2 segundos. Calcula el valor de la fuerza y la velocidad del cuerpo al cabo de 0,5 segundos si su velocidad inicial era de 25 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Entonces, para este ejercicio, a ver, permíteme un momentito, por favor.